Bien, mis queridos hermanos, hermanas, hoy es un bonito día para iniciar nuestro trabajo sobre el Hechos de los Apóstoles y ahí estamos ya listos en nuestra página número 13 hasta abajo donde dice unidad 4 y habla, dice, los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo. Este es un libro que no tenía ese nombre originalmente. El nombre del libro era Segundo Tratado a Teófilo, era el nombre del libro original, pero cuando se acomodaron los libros para hacer parte de la Biblia, la mayoría coincidió en que debió llamarse Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy el autor de este manual nos está diciendo que, o del Espíritu Santo, porque el personaje principal, al fin y al cabo, es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí ya con esta información, vamos a pasar a leer el primer parrafito de la página 13. Hoy vamos a ir analizando, vamos a ver hasta dónde llegamos en el tiempo, avanzando en los evangelios para ir caminando ya en nuestro manual. Dice: para la mayoría de los creyentes, este libro no solo nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, ahí me gusta mucho hacer énfasis que es la iglesia primera o pristina o la iglesia original. No le demos esa connotación negativa de como si no, como si tuviera un desarrollo. Era una iglesia perfectamente completa y en el plan de Dios. La iglesia primera del libro de los Hechos era una iglesia ya establecida por Dios, había sido la iglesia que Jesucristo vino a establecer en la tierra, y ahí estaba, y es en esos capítulos de los libros de los Hechos encontramos la mayoría de las instrucciones para que la iglesia funcione. Si bien es cierto que lo vamos a ver más adelante en el manual, que no es un manual de cómo hacer una iglesia, de cómo sembrar una iglesia, sí es los antecedentes fundamentales para que la iglesia funcione. Eh, Dice vuelvo a leer para que se entienda el párrafo siguiente. Este libro no solo nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, sino que sirve como el modelo normativo, lo que les estaba diciendo, un modelo normativo para la iglesia de todas las épocas, incluyendo el siglo XXI. Y esta es precisamente nuestra dificultad hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Dijimos que hermenéutica era la capacidad que tenemos de interpretar un pasaje correctamente de acuerdo a nuestro conocimiento de la historia, del pasaje. Decimos, esto tiene esta funcionalidad, tiene esta función. Entonces, aquí tenemos esta función de la iglesia, que era esto precisamente. Es una normatividad. ¿Qué es una normatividad? Esta palabra es muy interesante. Son reglas que tenemos, por ejemplo, en el hogar, en la casa, para vivir adecuadamente. ¿Qué es una normatividad? Por ejemplo, bueno, que después de comer se van los instrumentos que usamos al lavavajillas o al fregador o al lavabo o al lavadero, donde lavamos las cosas, y tiene que quedar todo limpio, seco y guardado. Esa es una normatividad. Ahora, ¿qué pasa si no hay agua? Pues eso no quita la normatividad. Buscamos la forma de que se hagan las cosas, ¿verdad? Porque es una normatividad. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de tener un fregador con lo que teníamos, acabamos de comprar una tina, porque ya no podemos, el fregador se rompió y ahora solo tenemos una tina, una cubeta? De todas maneras se lavan los trastes. ¿Qué pasa si compramos ahora un lavavajillas, esos que solamente vemos en las películas, la mayoría de nosotros? Pues no pasa nada, de todas maneras se lavan los elementos que se usaron para la cocina, para que cuando se vuelvan a necesitar estén limpios y en su lugar. En otras palabras, estamos hablando que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro del Espíritu Santo, o el segundo tratado de Lucas a su amigo, era un tratado, ¿verdad? Teófilo, perdón, Teófilo, era un tratado que tenía que ver con normatividad para la iglesia de todos los siglos. Eso es lo que nos dice en este momento. La mayoría de los protestantes evangélicos
tienen una mentalidad de movimiento de restauración. Es decir, todos los movimientos que llamamos cristianos, evangélicos, que no son de una iglesia tradicional como la que conocemos nosotros, que es la mayoría en nuestro país, venimos de movimientos que son movimientos de restauración, o movimientos de avivamiento, movimientos en teología se llama neumatismo o neumáticas, iglesias neumáticas, es decir, neumos de espíritu, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Es decir, nosotros creemos en la obra poderosa del Espíritu Santo y transformadora de nuestras vidas, y es ahí donde la iglesia empieza a trabajar desde la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Pasamos por favor a la siguiente página. Voy a quitar esta opción que veo las ventanitas allá chiquitas porque veo muchos nombres para que podamos interactuar en galería. Ahí está. Y luego ya quitamos aquí y vamos a... Aquí. Okay. Ya. Estamos listos. Página... Aquí. Hoy vamos a tener bienvenidos, por favor, a todos los demás que están llegando. Ahorita 14. Ya les damos la bienvenida, ¿verdad? Vamos entonces a la página 14. Ahí tenemos un parrafito que nos quedó, un huerfanito, decimos en el argot de la edición. Dos regloncitos que nos quedaron ahí. En nuestra falta de precisión hermenéutica, es decir, en la interpretación que a veces hacemos no muy precisa del libro de los Hechos, es en cuanto a lo que los Hechos enseñan, lo que ha causado tantas divisiones como hay en la iglesia. Entonces ahí tenemos esto que tiene que ver con la historia de la iglesia. Se han formado muchas iglesias o muchas corrientes que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado de tener Perdón, están llegando nietos, entonces hay que hacer una pausa para que pasen. Ya ellos ya saben a dónde ir cuando abuelo está dando clase. Bien, entonces decimos por ahí que esta es, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, queremos dar diferentes interpretaciones a lo que conocemos y sabemos del libro y queremos dar nuestro punto de vista, ¿no? Aquí tengo que aclarar que hay dos posturas que desde mi punto de vista no tienen que ver con la iglesia, la obra final de la iglesia, que sería evangelizar y misión. Vamos a tener una clase completa de 16 horas para cada una de las áreas, que es evangelización y misión. Sin embargo, a veces nos dividen, y ni siquiera podemos decir quién tiene razón o no tiene razón, simplemente nos dividen. Estamos los que creemos que la obra del Espíritu Santo es continua hasta nuestros días, ¿verdad? Si yo tengo a uno de mis nietecitos enfermos, pues lo primero que hago es orar por él, porque creo en la obra poderosa y creo en lo que el Señor nos dijo. Además, creemos que la evangelización se hace no solamente en la parte donde dice id y predicad a toda criatura, ¿verdad? Que es el mandato de Mateo, sino en los otros evangelios donde dice, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre, ¿verdad? Esa es una parte de los hermanos o que creen eso. Hay organizaciones más rígidas que por su rigidez han establecido que esto dejó de suceder después de que los apóstoles estuvieron en la tierra. Esto no quita que sean cristianos, esto quita que disfruten de la bendición de Dios y del Espíritu Santo. Pero debemos comprender que muchos de estos hermanos también leen la Biblia y viven la palabra. Estoy hablando de formas cristianas de vivir la palabra, cristianas. Cuando ya hay herejías que no tienen que ver con el cristianismo, eso ahí no se vale, ¿verdad? Pero que quede bien claro esta parte, porque el manual nos dice aquí en esta página 14 que esa mala interpretación de este libro nos lleva a esa división, ¿de acuerdo? Si hay dudas o preguntas, con gusto abren sus micrófonos y paramos.
Ahora vamos a ver primero la exégesis de los hechos. ¿Qué dijimos que era exégesis? ¿Qué dice el texto antes de que yo lo leyera? Ajá. ¿Qué era el texto original? ¿Cómo fue hecho? ¿Cuál es su fondo histórico? Todo lo que tiene que ver con lo que tenemos que entender. Y lo primero que tenemos aquí es la parte que dice los hechos y la historia. Lucas, el autor de este libro, era gentil. Aclarar lo que era gentil. Los judíos, que es el Nuevo Testamento, tiene una raíz muy profunda en el Antiguo Testamento, que es de donde viene la salvación, de donde viene la palabra de Dios, de la revelación de Dios a su pueblo a través del pueblo de Israel. Esto lo tenemos que saber. Y el Nuevo Testamento tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tenía una visión del mundo que se llama que ellos pensaban que el mundo estaba dividido en dos partes. Y esto, pues, es la mayoría de la división de los pueblos de la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pensamos que existimos los de Jalisco y los del resto del mundo, ¿verdad? Entonces, es una forma de dividir la vida, ¿verdad? Entonces, ellos decían, está el pueblo judío y los otros, cualquiera que de cualquier pueblo o nación, eran los otros. A estos tenían un nombre muy despectivo de llamarles, que era el nombre de gentiles. Gentiles no es porque eran muy gentiles y que daban muchas cosas. En el lenguaje hebreo, la palabra gentil significaba que no eran dignos de estar en la presencia de Dios. Ese es el significado de la palabra. No tenían dignidad de estar en la presencia de Dios. Entonces, inclusive la palabra gentil en el lenguaje hebreo tenía mucha cercanía a la palabra perros, ¿verdad? Por eso cuando una mujer se le acerca que no es judía y le pide, le dice, no, yo no te puedo ayudar porque tú no eres del pueblo de Israel. Y le dice ella, los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa del amo, ¿no? Entonces, esta era la razón. Lucas no era judío, era gentil. Vamos a ver más adelante en la clase cómo es que llega Lucas a ser parte de este equipo y es maravilloso porque el libro de los Hechos tiene esta visión de dar este enfoque. Voy caminando en esto, dice, era gentil, ¿verdad? Y su inspirada narrativa es al mismo tiempo un ejemplo excelente de la historiografía griega. Es decir, ¿qué quiere decir esta frase ahí tan rebuscada que nos dijo? Es decir, la forma en que se hacía historia en el tiempo en la cual escribió. Habíamos muchos historiadores. Voy a enviar un recurso en la semana, déjenme anotarlo para no olvidarlo. Ojo, recurso, porque este recurso es un historiador que no siendo cristiano, pero sí judío, escribe acerca del cristianismo. Este historiador se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador que está ahí, el historiador romano, que cuenta la historia de Roma siendo judío y es una de las bases históricas para saber que Jesús no fue una leyenda, algo que se le ocurrió a una gente inventar, sino es un personaje verdaderamente histórico. Este libro que les voy a mandar no es para leerlo, es para cuando nosotros necesitamos alguna referencia, tener ahí el índice y ver, a ver qué dijo Flavio Josefo de esta circunstancia y lo buscamos, ¿verdad? Y a veces se cita muy comúnmente a Flavio Josefo. Vamos adelante entonces ya con la historiografía griega. Tal historia no era escrita solamente para mantener un registro, es decir, no fue simplemente para tener una parte de la historia, ni para hacer la crónica del pasado, sino para animar, para informar y para movilizar u ofrecer una apología. ¿Qué es apología? Es la palabra apología en español, como el que hablamos nosotros, es una defensa de la fe. No tiene esta vez ahí asterisco, a veces nos manda cuando enseña palabras raras, pero apología significa simple y llanamente defensa de la fe. Este era el propósito de Lucas al escribir
los dos tratados. ¿Cuáles son los dos tratados? El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos de los Apóstoles. Son dos tratados, ¿de acuerdo? Entonces, era una apología. Seguimos adelante. La cuestión del propósito de Lucas es al mismo tiempo la más importante y más difícil, porque parece tener muchos intereses diferentes, es decir, parece que tenía todos esos intereses en la cabeza, es decir, animar, informar, moralizar u ofrecer una apología del libro. Vamos a ver aquí el siguiente paso. Aquí vamos a ir recordando y tengan su Biblia a la mano, por favor, para ir viendo algunos versículos y revisando si estamos ahí atentos. El libro de los Hechos está partido en dos partes importantes. La primera parte importante tiene que ver con, y lo dice ahí, desde su inicio hasta el momento en que ya no tiene Pedro injerencia en esta parte. Es decir, el personaje principal que menciona Lucas en los primeros 12 capítulos, es decir, del capítulo 1 al capítulo 12, es Pedro como protagonista principal. Luego viene Pablo como el siguiente protagonista principal, que es del 13 al 28. Es ahí donde irrumpe Pablo, aunque él ya había estado con anterioridad en algunos eventos, y ahí es interesante que estuvo en la muerte de Esteban, lo menciona su conversión, que es famosa su conversión, menciona cómo hizo muchas cosas, pero a partir del capítulo 13 de los Hechos hay un énfasis más en la vida de Pablo. Es este pasaje muy interesante porque además de cambiar de personaje, también muestra una estructura muy diferente en el libro de los Hechos y deja de ser la iglesia que está en un lugar físico para ser una iglesia que cumple la misión de Dios, que es predicar el evangelio a toda criatura. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros y estos ministrando al Señor. El Espíritu Santo les dijo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra de la cual les he llamado. Nombra el nombre de los que estaban ahí ministrando al Señor y en ese momento son enviados a la misión, Esa es la segunda parte. O según la expresión geográfica del Evangelio, también es otra división que podemos tener. Aquí también estamos por capítulos. ¿Recuerdan ese famoso versículo? Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nos lo marca el manual en este parrafito que dice 1 al 7 significa Jerusalén, 8 al 10 Samaria y Judea, 11 al 28 hasta lo último de la tierra. Observemos los resúmenes en los siguientes pasajes. Ahora sí, con su Biblia me van a mostrar los resúmenes rápidamente. Alguien me da lectura, abre su micrófono, lee el versículo 6 y 7. Lo voy a dar así como lo tengo y así lo vamos a leer de esta manera. Entonces déjenme ir dándoles los versículos que tenemos. Les voy a dar así como los veo en mis cuadritos, ya ven que se acomodan, no se me brinquen ahorita. Entonces tenemos primer versículo 6 y 7, se lo voy a dar al pastor Samuel. El siguiente versículo 9, 31, 6, 7, capítulo 6, versículo 7. El 9:31 a Josefina, la pastora Josefina, luego a Conchita, ¿verdad? Es tu nombre, hermana. Vamos a darle el 12:24. Luego veo a Elvia en mi pantalla, es el 6:4 y por último al pastor Juan. Hasta llegamos, los otros quedan ahorita para la siguiente ronda. Vamos a leer el 19:20. Abren su micrófono y le leen, por favor. Así en orden, no tengo que decirles, lo vamos a leer así en orden conforme los fui diciendo, por favor, ¿de acuerdo? Para que no tengamos que interrumpir la lectura para seguir así Adelante, pastor Moisés, Samuel.
Hechos 6, capítulo, versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Adelante, hermano. Eso, tenemos el micrófono. Adelante. Hechos 9:24, pero sus acechanzas llegaron a conocer. Perdón, es 12:24. A Ay, confirmar. Sí, no hay sí cuidado. está. Vamos a buscar. 12, perdón, Sí, 12:24. 12:24. ¿Ok? Aquí está. Perdón. Dice 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 16:4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así crecía y prevalecía, Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Entonces vemos cómo este es el desarrollo en todos los versículos. Hago una aclaración. Estos materiales que se les entregó originalmente venían con una hoja de citas bíblicas para que no tuvieran que ir a su Biblia, por eso se ve un número ahí, para que vieran las citas bíblicas estaban transcritas. Pero se dejó este proyecto porque como algunas de las iglesias que se empezó a invitar no usaban la Reina Valera, sino las versiones o las traducciones más modernas con revisiones diferentes, entonces pues había como que no era muy conveniente, por eso ven esos numeritos ahí arriba que dice 57, 58. Pero en fin, esta lista nos habla de cómo es un resumen breve de cuál es el desarrollo. Esto nos deja ver exegéticamente, es decir, analizando lo que se había dicho en un principio de que el autor material, porque el autor es el Espíritu Santo, Dios de la Biblia, sino quien tuvo en la mano la pluma y a quien el Espíritu Santo influyó para que escribiera el texto, tenía en mente un panorama de cómo quería llegar a cierto orden. Era un hombre ordenado. Tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos es un orden específico de circunstancias y situaciones. Y vemos aquí una serie de incisos que se debe observar la contribución a cada una de las partes. Y vamos viendo los incisos. Tengo alguien que está identificado como Magali Cardona, si puede abrir su micrófono, aunque no la veamos, si puede leer, nomás nos dice si no, pasamos al siguiente para identificarlos, es OPPO, ese tendría el inciso, primero Magali tenía el inciso A, luego OPPO tendría el inciso B, luego el inciso C lo tendría Rubí, si son sus nombres, si no son sus nombres, me dicen también su nombre. Si no pueden leer, pues me dicen que no pueden leer, ¿verdad? También no están obligados a hacerlo. Si lo tienen a la mano y el manual y todo, lo pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Y de ahí regresamos después del inciso C al inciso D con el pastor Samuel y así nos seguimos en el libro, en el orden que está hasta la letra F. Entonces arrancamos, si se puede, Magali. Buenas noches, pastor. Sí, es la página 14, ¿verdad? Sí, en la página 14 te ubico. La página 14 hay unas letras que dicen A, B, C, D y hay una que empieza con 1, 2 puntitos, 1 al 6, 7. Significa que es del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 7. Léeme esa frasecita que está adelante, por favor, Magali. Perdón, pastor, es que no lo
¿No lo ubicas? No te No preocupes. la ubico, es que no la veo. Te lo ubico de nuevo y si no la ves, no hay problema. Mira, en la página 14 de tu manual, si lo tienes a la mano, hay una letra A grandota que dice la exégesis del libro de Hechos. Luego hay un puntito que son los hechos y la historia. Luego hay un puntito abajo que dice un vistazo global a Hechos. Luego hay un párrafo que termina con los versículos que acabamos de leer y luego ya vienen las letritas que te dije, A, B, C, D. Yo quiero que me leas la letra A, si no ahorita yo la leo y luego tú la observas, si la encuentras. ¿La encontraste? No, pastor, no la veo. Ah, ok, no No, te preocupes. no sé si estamos en el mismo, En el mismo ¿es manual. en el de usos y costumbres? No, estás en otro lado, estás Sí. viendo, te mandé y no tienes el manual, ese es el problema. No, no te me apures, ahorita voy a pedir si, pastor, ahorita la volvemos, le ayudas por favor enviándolo ahorita al grupo para que lo pueda descargar el, el manual si lo tienes ahí en el grupo o quieres que lo mande yo. Lo que pasa es que ya no la tengo en el grupo de los que están apuntados, no sabía que iba a estar, pero ahorita la añadimos. No Que te, me manden su... Yo ya se lo mandé. tú se lo mandas, Ah, ¿se lo ok. puedes volver a mandar, Pastor Juan? Claro, claro que sí, se lo mando. Para que lo ubiques, que le mandas todos los materiales y está confundida con los materiales. Ok. No hay problema, mi estimada hermana, no hay ningún problema. Ahorita te ubicamos. Entonces yo leo y no sé si el siguiente puede leer el siguiente, pero así como vamos, dice letra A, una descripción de la primera iglesia en Jerusalén. Eso abarca todo la parte de esta parte del capítulo 1, del versículo 1 al 6, 7, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos ahí en esa parte del manual. ¿Quién sigue? ¿Qué es el siguiente identificación? Que es OPPOA15. ¿Quién será? ¿No? Bueno, ahí está. Incógnito, a lo mejor está. No puede prender su micrófono o algo, no se preocupe tampoco. Vamos con Rubí. Rubí, ¿tú sí puedes prender el micrófono? Buenas noches, pastor, ya me ubiqué. Ah, ya te ubicaste, perfecto, Magali, ya estamos entonces ubicados. Entonces ayúdanos con la letra B, por favor. Con la letra B, una Sí, descripción de la primera expansión geográfica. una descripción de la primera expansión geográfica. Ahora sí ya lo tienes y ya te ubicaste. Seguimos, Pastor Samuel, con la letra C. Y ahí nos vamos con esas letras. Nos dice los capítulos. Ahí va aprendiendo su micrófono. 9:32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Sí, ese es el versículo, pero léeme la letra C que está en el manual. Ok. Una descripción de la primera expansión hacia los gentiles. Hacia los gentiles y empieza con el acontecimiento increíble de Pedro, ¿no? Eso es muy bonito ese pasaje. El siguiente, por favor, el renglón, por favor, no clare suficiente, la letra D. De 12, 25, del 16, de 25, 16 y 5. Ajá, una descripción. Una descripción de la primera expansión geográfica dentro del mundo gentil bajo la guía de Pablo. Bajo la vida de Pablo, ¿no? Abarca el famoso capítulo 13, donde yo lo recité hace un momento. Y luego ya ahora sí, Conchita, nos ayudas con el siguiente. Es capítulo 16, Ajá. versículos 6, 19, 20. Ajá. Una descripción de la progresiva expansión hacia Occidente dentro del mundo gentil, ahora en Europa. Ahora en Europa es una progresión y por último tenemos, Elvia nos ayuda con el último
Y recuerdo, es capítulo 19, versículo 21 al capítulo 28, versículo 30. Adelante. Una descripción de los sucesos que llevaron a Pablo y al Evangelio a Roma. En cada encrucijada, en cada clave, el Espíritu Santo desempeñaba el papel principal. En todas las partes del libro de los Hechos, el Espíritu Santo desempeñaba un papel principal, ¿verdad? Por eso alguien ha dicho con justa razón, este es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahora, siguiendo con la exegética, es decir, conociendo la historia y el lugar que tenía, vamos ahí a el siguiente, la siguiente viñetita. Esos puntitos que están ahí le llamamos viñetas para que se ubiquen cuando me ayuden a leer. ¿Cuál era el propósito de Lucas? La clave para la comprensión de hechos está en el interés de Lucas por este movimiento dispuesto por el Espíritu Santo. O sea, la clave es una comprensión clara de lo que el Señor está haciendo en la obra de la iglesia. Él quiere, tiene un interés muy grande por esta obra que está pasando, por este nuevo movimiento que está sucediendo en el mundo. Ese interés se comprueba por lo que Lucas no nos cuenta. Él no muestra interés en la biografía de los apóstoles, tiene poco interés en la organización de la iglesia, no se menciona ningún otro desarrollo geográfico más que en dirección a Jerusalén, a Roma. La historia de la iglesia en sí no fue la razón que tuvo Lucas para escribir. Es decir, no es la historia de la iglesia. Alguien ha dicho que la historia de la iglesia empieza con el libro de los Hechos de los Apóstoles y tenemos que decir, al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, entendemos que es una pequeña parte de la historia de la iglesia. Una pequeña parte. Y se trata de que hay otras historias de la iglesia que no se escriben ahí. Ni siquiera se pone a contarnos la parte importante de la biografía de los protagonistas. De los mismos protagonistas no sabemos cosas que nos gustaría saber, ¿verdad? Más sabemos de los protagonistas por las otras cosas que escribe Pablo en las epístolas o por lo que está escrito en el libro de los evangelios que por lo mismo que escribe Lucas. ¿Cuáles son las cosas que no sabemos? Por ejemplo, algo que nos gustaría saber mucho y a todos nos encantaría es más sobre la vida de Pablo, ¿no es cierto? Qué interesante hubiera sido que nos hubiera puesto ahí un anexo bibliográfico de la vida de Pablo. Sabemos pocas cosas, de hecho no se detiene a contar mayormente. Lo más que sabemos es que dice que era un joven cuando estaba a los pies de Esteban, ¿no? Y si se data su muerte cerca del año 60, entonces era alguien que tenía menos de 60 años cuando fue al martirio por predicar el evangelio, ¿no? Eso es lo que deducimos, pero Lucas no nos dice. A los pies de Gamaliel, ¿verdad? Pero estaba mencionando cuando estaba en el martirio de Esteban, ¿no? Que fue educado a los pies de Gamaliel, dice mi esposa, también es otro dato bibliográfico que tenemos. Entonces, vamos adelante. En este momento, casi llegamos al tiempo del break y quiero llegar al break cambiando esta letra B. Entonces, vamos ahí. Ese es el propósito de Lucas. Dice, el interés de Lucas no era la uniformidad de las cosas, conversiones, iglesias, que todo fuera estructurado. Ese no era el propósito de Lucas en el libro, ¿verdad? Gran parte del libro de los Hechos fue escrito por Lucas con el propósito de que sirviera de modelo, no en lo específico, sino en lo global. Ok, ahí tenemos esta parte. Ahora sí, bien, vamos a la otra parte. Dice el ejemplo de exégesis. La narración del 6:1 al 7, ¿alguien me va a ayudar para leerlo, por favor?
no nos habla de la primera organización de la iglesia con los clérigos y diáconos laicos. Fíjense bien, no nos habla de cómo debía organizarse, simplemente es una narración. Da la esencia de la primera expresión de la iglesia fuera de su base original, es decir, cómo empieza a funcionar. El propósito de esta narración es decirnos cómo empieza a funcionar. ¿Alguien me ayuda con estos primeros versículos del capítulo 6? Algo pasa ahí. A la iglesia parecía que todo había funcionado muy bien y de repente empieza a haber una función diferente. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Muy bien, gracias, pastor. Y ahí vamos a hacer una pequeña exégesis de estos versículos que a veces son mal interpretados en muchos sentidos. Primero, había en la iglesia que estaba en Jerusalén un movimiento nuevo que no tenía una iglesia. La iglesia era la iglesia de Jerusalén. Ellos se reunían en las casas, en algunos lugares, para orar en el aposento alto, y el número cuando Pedro predicó había sido un número muy grande, pero ese número no eran los que estaban ahí, porque dice que en ese momento había en Jerusalén un gran grupo de turistas que habían ido con un turismo religioso como iban cada año. Entonces el número de la iglesia no sabemos cuál es, pero era menor a los que nos menciona Lucas que fueron convertidos. ¿Qué pasó entonces? La iglesia empieza a crecer. La iglesia es totalmente judía, es solamente de hebreos o judíos que conocían al Señor a través del Antiguo Testamento. No eran los llamados gentiles. No eran gente como nosotros que no tenían ninguna relación con el pueblo judío, sino eran gente que tenían estatus de estar lejanos al pueblo de Dios, que eran totalmente alejados del pueblo de Dios. Ellos eran gente que estaba ahí, pero había dos tipos de judíos. Los judíos que eran nacidos en el área de Jerusalén, que eran considerados judíos que radicaban en Jerusalén, y los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Seguían siendo judíos, pero vivían fuera de Jerusalén y despectivamente se les llamaba griegos, porque estaban muy influenciados por la cultura griega, pero eran judíos, ¿verdad? Eran judíos. Vamos a poner un ejemplo de esto para que se entienda antes de irnos al receso. Fíjense bien. Aquí en México somos ¿de qué nacionalidad? Mexicanos, ¿verdad? Pero si alguien se va a vivir a Los Ángeles o a Chicago, ¿qué pasa con esa persona? ¿Deja de ser mexicana? No, sigue siendo mexicano. Cuando regresa, descubrimos que agarró costumbres, ¿verdad? Que no eran precisamente como las que tenía aquí. Y despectivamente le llamamos pochos, ¿verdad? Bueno, no sé si la palabra aún sigue existiendo, pero una palabra que usábamos mucho. Es que viene apochado, es que es un pocho. No dejó de ser mexicano, simplemente adquirió otras costumbres. Lo que estamos viendo en Hechos 6 es que había un grupo de personas que siendo judías, del pueblo judío y de religión judía, habían ido a vivir
a la parte de Europa y habían adquirido costumbres, lenguajes que no eran propios de su pueblo. Estos se quejaron delante que había una como discriminación entre ellos, sus viudas, en lo que atendían. Era una iglesia que hacía mucho trabajo social. Y ellos eligen a los famosos diáconos. Diácono, y aquí voy a hacer un alto, muy importante, porque empieza aquí ya una exégesis. ¿Qué quiere decir la palabra diácono? Esto sería interesante preguntarle al tío Google qué quiere decir la palabra diácono, ¿verdad? ¿Qué será el diácono? Bien, les empiezo a platicar de cómo se formó la iglesia. La iglesia se formó, como dijimos, ellos tenían la iglesia de Jerusalén, ellos no querían salirse del judaísmo, ellos creían que el judaísmo era la religión verdadera y que había venido el Mesías para establecer la religión verdadera a todos los judíos, no solamente a ellos. Ellos querían que todos conocieran del evangelio, pero como no eran bien aceptados por los judíos y tenían costumbres que Jesús les había dejado, como era la oración, les había enseñado a orar, les había enseñado el sentido de comunidad, ¿verdad? En esto les conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, mientras que en el templo de Jerusalén era una religión que simplemente hacía sacrificios. Ellos empezaron a entender que la obra de Jesús había sido suficiente para la gracia, ¿verdad? Eso les había dicho, que había muerto por sus pecados. Entonces ellos empezaron a reunirse, como no tenían el templo, sí iban a adorar el templo. Recuerdan por ahí Juan y Pedro que van a adorar al templo cuando los enfrentan y encuentran a este hombre que tiene un problema y les pide, y ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos se reunían en las casas que tenían una estructura como los griegos, las casas que tenían una estructura como cualquiera de las casas que tenemos ahora nosotros en la actualidad. ¿Cuál es la estructura que tenemos ahora en nuestras casas? Bueno, tenemos papá, mamá, abuelos, tenemos nietos, esa es la estructura de nuestra familia, ¿verdad? Es una estructura familiar, la familia nuclear y la familia extendida. ¿Cuál era la estructura de la familia del primer siglo? Eso lo pueden ustedes empezar a analizar en este historiador que les dije, Flavio José. Ellos vivían dentro de la casa. La casa se llamaba oikos. Oikos. Se escribe en griego como el yogur griego, ¿verdad? Que se llama oikos. ¿Verdad? Igualito, oikos. ¿Verdad? Este era la casa. Y en el oikos había una estructura. Les voy a platicar cuál era la estructura. Había un señor que era el dueño de la casa, y ese dueño de la casa tenía a sus hijos y a su esposa y a su familia, y para que esa casa funcionara tenía sirvientes. Y esos sirvientes eran diáconos. Eran los que servían para que las cosas funcionaran. Eran como los sirvientes. A esos sirvientes se les llamaba diáconos. Además tenía otros sirvientes que tenían otro nombre, que se llamaban obispos o sobrevedores, que eran los que veían que todo lo que se compraba para la casa sirviera. Esa estructura de oikos, ¿verdad? O icos, como se debe pronunciar el nombre, era la estructura que tenía la iglesia primera. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que tener una estructura así. Después Pablo nos habla de cuál es la estructura como cuerpo de Cristo, pero esa es la estructura que a ellos se les ocurrió en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las estructuras de nuestras iglesias? Pues las hacemos conforme vamos entendiendo. A ver si no los saturo de información. Ustedes me dicen cuando ya estamos a 3 minutos de irnos al descanso, pero ustedes díganme, porque cuando yo me pongo a hablar de historia, la gente se me duerme, ¿verdad? Entonces, les voy a platicar cómo fue que la iglesia fue la iglesia. Resulta que un día, después de esta historia nomás por poner un ejemplito, de este inicio, cuando estaban en el Oikos, resulta que uno de los emperadores romanos que más perseguía a la iglesia, y entre más perseguía, más cristianos salían por todos lados, no sabía cómo acabar con los cristianos, él decide
se llama Constantino, decide hacerse cristiano y el Estado completo se vuelve cristiano, ¿sí? Todo el Estado romano se vuelve cristiano. Y entonces, ¿dónde iban a meter a tanta gente? Y entonces él lo que hace es los mete y dice, todos los palacios que están hechos para que funcione el correo, para que funcione el ejército, van a ser ahora iglesias. Y es el principio del concepto de iglesia como edificio. Antes la iglesia éramos nosotros. Ahí empieza el concepto de iglesia como edificio. ¿De acuerdo? Antes de esto no había este concepto. Entonces, cuando estamos hablando del libro de los Hechos y leemos este pasaje de 6, tenemos que entender que ellos tenían la iglesia como Jerusalén, como su iglesia, los judíos como todos querían llegar a ser cristianos, era su propósito, objetivo, y que ellos simplemente se reunían en las casas y para que esto funcionara adecuadamente, se sentaban y decidían que hubiera diáconos que sirvieran. Entonces los diáconos eran sirvientes. De hecho, Pablo se presenta de esta manera. En alguno de sus epístolas dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo que utiliza ahí en griego es la palabra esclavo. Esclavo. Los que somos siervos del Señor somos esclavos del Señor. 7:52 en mi reloj, en el nuevo horario no reformado de verano, ¿verdad? Espero que su celular se haya cambiado o no haya cambiado. Nos vemos aquí, pueden levantarse, ir por su café, me traen un cafecito, estiran las piernas y nos vemos aquí a las 8 en punto para la siguiente etapa de nuestro trabajo. Pueden apagar su cámara o dejarla prendida, no hay problema. Aquí nos vemos en 8 minutos.
2 minutos para regresar. Vayan ocupando sus lugares para ir regresando. Un minutito, un minutito. Bien, bien. Regresamos, por favor. Ya estamos aquí. Bien. Al final de la página 14, empezamos a ver ya el proceso ya vimos la hermenéutica, es decir, lo que decía el texto antes de que yo lo leyera, y ahora vamos a ver el libro de los Hechos. ¿Cuál es la interpretación que la mayoría de las personas cristianas bíblicas le dan? Como hemos dicho, la mayoría de los cristianos pensamos que este libro tiene cierto normatividad, es decir, las normas que establecen cómo debe ser la iglesia, por lo menos en cuanto a su función, principalmente en el trabajo de la misión de Dios, que es predicar el evangelio a todas las personas, y cómo deja una huella en esto. En la página siguiente, en la página 15, por favor, vemos cuáles son estos principios generales. Y siempre la hermenéutica, vamos a aprender a hacer hermenéutica pronto, y siempre la hermenéutica empieza con hacernos preguntas sobre el texto. La hermenéutica se hace cuando, después de que entendemos el contexto, la historia del texto, empezamos a hacer preguntas sobre el texto. La pregunta hermenéutica decisiva aquí es si la narración bíblica que describen lo que ocurrió en la iglesia primitiva también funciona como norma que prescriben lo que debe ocurrir en la iglesia después. Esa es la pregunta. ¿Debe seguir siendo de esa manera la iglesia? ¿Debe funcionar de esa manera la iglesia? Esa es la pregunta decisiva en cuanto a nuestra hermenéutica. La respuesta negativa o afirmativa es lo que va a hacer como la forma en que nosotros hacemos iglesia. Aquí es importante hacer notar que hay diferentes maneras de hacer iglesia, por eso hay diferentes iglesias, diferentes denominaciones, más de las que quisiéramos, pero muchísimas, y cada región del mundo tiene sus formas. Ya después en otra clase, en otro momento, en otra parte del seminario Aquila y Priscila, vamos a tocar este punto de las liturgias o las diferentes maneras de hacer iglesia que tenemos. Nosotros tenemos una manera de ser iglesia que tiene que ver con nuestra cultura, con el evangelio que recibimos, pero cada región tiene su manera de hacer iglesia muy diferente. A menos que la escritura nos diga explícitamente que debemos hacer algo, lo que es meramente narrado o descriptivo nunca puede considerarse como norma. Explico este pasajito que a veces nos confunde un poquito. Es bien sencillo. En la Biblia hay cosas que son descriptivas y cosas que son prescriptivas. Así está mencionando las dos y la está poniendo primero prescriptiva y luego descriptiva.
¿Qué es algo? Creo que ya lo mencioné aquí. ¿Qué es algo meramente descriptivo? Es cuando nos cuenta la historia de cuando Judas traiciona al Señor y lo vende por monedas. Esto es meramente descriptivo. Cuando la Biblia dice, y Judas se ahorcó, estás describiendo una circunstancia dada. ¿Qué es prescriptivo en la Biblia? Cuando en la Biblia nos dice, no matarás, ¿verdad? Cuando dice, bienaventurados los pacificadores, ahí nos está dando una instrucción precisa, está prescribiendo algo, nos está diciendo algo que debemos decir. ¿Dónde es muy prescriptiva la Biblia? Cuando nos da instrucciones precisas que tienen que ver con la vida cristiana. Por ejemplo, Gálatas 5 dice, mas el fruto es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Dice, contra estas cosas no hay ley. Ahí, aunque nos contó una historia, Pablo, de lo que había pasado, de cómo los Gálatas eran insensatos, cómo habían desobedecido la palabra y se habían alejado. Lo demás es, esta parte de Gálatas, antes de llegar a este punto, es meramente prescriptivo. Por eso les mandé el libro de Gálatas, están leyendo ahí están leyendo cosas descriptivas, pero cosas prescriptivas muy, muy, muy particulares. Vamos al siguiente párrafo. Dice, en general, las declaraciones doctrinales obtenidas en las escrituras se dividen en tres categorías. Aquí ya estamos aprendiendo de hermenéutica y cómo debemos distinguir. Vamos a ver las tres categorías. ¿Me ayudas otra vez, Pastor Samuel, con la primera categoría, el 1 entre paréntesis y luego de qué se trata esta categoría? Luego nos ayuda la pastora Josefina con el 2 y luego ahí, por favor, Conchita nos ayuda con el número 3, pero nada más hasta donde empieza el paréntesis, Conchita. Solamente la primera palabra y luego yo voy a hablar del paréntesis y voy a explicar algo ahí. Adelante. Teología cristiana. Teología cristiana. Pues sí, léeme el paréntesis, por favor. Lo que creemos los cristianos. Ok, el 1 es, cuando es una doctrina, es teología cristiana, lo que creemos los cristianos. Ejemplo palpable, ¿qué creemos acerca del hombre? El hombre es pecador, esa es una teología cristiana. De todos los cristianos, no de unos cuantos. ¿Qué otra cosa es el número 2, por favor, Pastora Josefina? Ética cristiana. La conducta del cristiano. La ética es la conducta del cristiano, ¿verdad? Es decir, cuando Pablo dice, según a los Corintios, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, está diciendo, nuestra conducta debe ser intachable, ¿verdad? Entonces, en esta parte, cuando Pablo dice, antes de lo que leí del fruto del Espíritu, antes dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, lascivia, borracheras, ¿verdad? Envidias. Todas estas cosas son cosas que nos están diciendo. Éticamente no aceptamos que las personas sean de esta manera. Es decir, tenemos una manera correcta de comportarnos. Por último, Conchita. 3, experiencia o práctica del cristianismo. Hasta ahí voy a explicar. Así. Sí, léelo, por favor. Adelante. Lo que hacemos los cristianos. Hasta ahí. Lo que hacemos los cristianos. Fíjense bien lo que voy a explicar y espero que quede claro. Si no, me dicen con toda claridad. Dicen, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Fíjense. Esto tiene que ver con un aparato que usan nuestros niños que se llama triciclo. ¿Quiénes conocen los triciclos? Los que usan los niños. ¿Cuántas rueditas tienen los triciclos? 3, por eso se llaman triciclos, ¿verdad? 3. Tienen una ruedita adelante y 2 rueditas atrás, ¿verdad? La ruedita de atrás, si le faltara una de las rueditas, ¿qué pasaría con los niños cuando suben al triciclo? Pues irían de lado, ¿verdad? Para un lado, para la otra. Esto nos habla de cómo es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana primero se basa en la teología cristiana, lo que creemos los cristianos. La teología cristiana se basa en lo que creemos
los cristianos que está basado en la palabra de Dios. Esta es una primera ruedita importante. La otra ruedita del otro lado es que esto que creemos se tiene que poner por práctica, es decir, lo tenemos que vivir. Es la otra ruedita que tenemos y lo vivimos en la práctica de la vida cristiana, en la ética cristiana. Pero esta ética cristiana no solo es decir, la Biblia dice que no debo echar mentiras. Y yo creo en mi ética, en mi corazón, que no debo echar mentiras. Aquí funciona con la ruedita de adelante que tiene unos pedales que nosotros tenemos que mover. Si nosotros nos subimos al triciclo y no movemos eso, ¿qué pasa? Pues el triciclo no va a ningún lado. Nuestra vida espiritual no va a ningún lado si no empezamos a operar en verdad. ¿Dónde se opera en verdad? En la vida cotidiana. Cuando nos habla el señor de Electra, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿es usted Nahum Vega? Yo le digo, no soy Nahum Vega. Entonces ahí yo no estoy dando pedalazos adecuados, ¿verdad? Entonces, que quede claro, la palabra, por un lado, la palabra que se respalda en que lo creo en mi corazón que así es, ¿verdad? La ética, el ethos, el que yo me reconozco a mí mismo como cristiano, como hijo de Dios, y que funciono con mis piecitos pedaleando la tercera rueda para que la vida cristiana camine. Si esto es lo que funciona en la vida cristiana, es lo que va a funcionar adecuadamente. Por eso aquí nos está diciendo estas tres partes y estas categorías incluyen declaraciones primarias y secundarias. El nivel primario está en las declaraciones doctrinales extraídas del concepto claro e imperativo, órdenes o mandamientos de la Escritura. Es decir, en la Escritura hay órdenes y mandamientos que son clarísimos, que están dándonos una enseñanza. Las secundarias son declaraciones extraídas casualmente de implicaciones por precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay cosas que leemos en la Biblia que nos están hablando de una actitud de las personas, ¿verdad? Es decir, yo voy al segundo libro de Samuel, capítulo 12, donde nos habla de la vida de David y nos dice ahí que viene un profeta que se llama Natán. ¿Recuerdan ustedes la historia? Esto es algo que está como en otro planeta de la Biblia, ¿verdad? No nos habla de algo concreto y específico, y nos dice que estaba ahí el rey muy tranquilo cuando llega Natán y le dice, fíjate que hay un hombre que está robando, tenía sus ovejitas, ¿verdad? Una sola ovejita, y el rey, el hombre poderoso, tiene muchas ovejas, y viene un amigo, si no mal recuerdo, y se come la ovejita del que no tiene ninguna. Esto es algo que está al margen de la Escritura, casi en manera casual es extraída una lección de esto. La lección está en la Biblia, que dice que no debía codiciar a Betsabé. Esa era la lección, pero como al margen en la palabra está todo esto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos la historia de Cornelio. Dice que estaba por ahí Pedro, estaba ayunando, tiene hambre, se duerme, ve un sueño. Todo esto está totalmente al margen. Sin embargo, tiene una idea que es una doctrina fundamental de la Biblia. Nosotros tenemos que saber distinguir en estas historias de la Biblia. Seguimos adelante. Casi todos los cristianos casi todos los cristianos ya estoy pensando en que ya me voy, por eso ya estoy. Dejen enfocarme, ya me brinqué de renglón. Casi todos los cristianos derivan de la Escritura. Casi todos los cristianos derivan de la Escritura por medio de los precedentes. Ya no veo. Dejen aumentar más mi letra. Voy al siguiente paso. Es que cuando los ojos se empiezan a llorar ya no veo. Ahí estoy. Ya.
Ya veo ahora sí. Casi todo lo que los cristianos derivan de las escrituras por medio de los precedentes está en la tercera categoría y siempre en el nivel secundario. Es decir, cuando yo leo la historia de Samuel y cuando yo leo la historia de Pedro en Hechos, lo que esté ahí no puede ser una doctrina. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo que soñar que hay un manto y que puedo comer todas las cosas y esto es una doctrina. Todos los cristianos deberíamos tener sueños y estar soñando en las cosas que se nos antojan, ¿verdad? Entonces nosotros soñaríamos en hot dogs, en hamburguesas, ¿verdad? En Kentucky, esos serían nuestros sueños. Y decir, ¿por qué debe ser soñar a alguien esto para ser cristiano? Porque está en la palabra de Dios. No, estas eran al margen de las cosas. Una máxima general, ayúdame, de la hermenéutica. Una máxima general de la hermenéutica es que se debe encontrar la palabra de Dios en la intención o propósito de la escritura. ¿Cuál es el propósito de Dios en haber puesto algo en la escritura? Es una regla de la hermenéutica. No es para que obedezcamos todas las cosas que están ahí, ¿verdad? Es para que encontremos el propósito de Dios en las escrituras. Por ejemplo, el propósito de Dios en la primera serie de versículos que leímos del libro de los Hechos es que la iglesia prosperara, que siguiera adelante. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios de ninguna manera es que las cosas que están escritas alrededor de una historia sean parte de nuestra hermenéutica para buscarle algo. Es bonito y es interesante hacer estudios de la Biblia, leer la Biblia y todo esto, pero recordemos que el propósito eterno de Dios está expresado en la palabra de Dios, ahí está, y la palabra de Dios la tenemos ahí para que nos diga lo que Dios quiere a nuestras vidas y transforme nuestras vidas. Si esto no está funcionando así, quiere decir que nosotros no estamos interpretando adecuadamente la palabra de Dios. Vamos a ver a los principios específicos. Ayúdame, por favor. Ofrecemos las siguientes sugerencias para los precedentes bíblicos. Tal vez nunca sea válida usar una analogía fundada en precedentes bíblicos como autoridad bíblica para las acciones actuales. Vamos a explicar eso. ¿Qué es analogía? Lo tiene abajo ahí el manualito. ¿Qué es analogía? Alguien me lo lee de allá de ustedes para que se quede claro en nuestra mente qué es analogía. Adelante, pastora Josefina. Analogía indica una relación de semejanza entre cosas distintas. Una relación de semejanza. ¿Cómo sería una analogía en nuestros días que podamos entender, verdad? Decimos, mi café está negro como la noche, ¿verdad? Estamos haciendo una analogía. No está la noche ahí, estamos haciendo una analogía. No es bueno que hagamos una interpretación que sea válida de algunos aspectos como la noche, ¿no? Siguiente, por favor, Esther. Está completa, ¿no? Hasta la parte. Las narraciones bíblicas sí tienen valor ilustrativo y algunas veces de norma para que un precedente bíblico justifique una acción presente. El principio de esta se debe enseñar como propósito primario en otra parte. Ok. Hay principios, como leímos o vimos el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿verdad? La clase pasada estuvimos viendo el Antiguo Testamento y dijimos que había mucha historia, eran narraciones, y entre estas narraciones está esta del libro de Segunda de Samuel, y en esta narración, en el capítulo 12, ¿cuál sería el objetivo? Bueno, el objetivo es que un pecado va a traer consecuencias. Y lo vemos a través del capítulo 13, 14, 15, y tenemos la historia de la hermana de su primer hijo que se llamaba Absalón, ¿verdad? Tamar, ¿era Tamar? Sí, ¿verdad? Sí, Tamar, y de Amnón, que era su medio hermano, que
la mancilla, y luego él lo quiere vengar y mata al hermano. Bueno, todo esto, y Absalón se empodera y quiere matar al propio papá. Todo esto es consecuencia de un pecado. Bueno, dicho de paso, sí hay una norma ahí que tiene que establecerse. ¿Cuál? Que el pecado tiene consecuencias, pero esto que es secundario tiene que estar respaldado por algo que es primario. Yo no puedo decir en el libro de los Hechos que dice ahí en algún momento, dice, y Pablo consentía con la muerte de Esteban guardando la ropa de los que lo estaban apedreando. Entonces yo digo, la Biblia dice que hay que apedrear a las personas. No puedo hacer eso. Ese es un acontecimiento narrativo meramente, y no puedo hacer esto una doctrina. Lo voy a mover, ¿no?, para el último parrafito de renglones. Algunas veces. Algunas veces se pueden considerar los precedentes bíblicos como modelos repetibles, aunque no se consideren como normativos. Algunas veces se pueden considerar los preceptos bíblicos como modelos repetibles, es decir, que son modelos que podemos repetir en la actualidad. ¿Cuáles serían esos modelos bíblicos que podemos tener? Bueno, cuando en la historia que le estoy contando, ¿verdad?, del segundo libro de Samuel, en la historia de David, dice que, creo que es el capítulo 15 del segundo Samuel, que dice que se llevó el arca él del palacio y dejó a sus concubinas en el palacio cuidándolos, y de repente dice, no, tengo que regresar. Dice que llegó al pueblo y lloró junto con el pueblo y clamó junto con el pueblo para que Dios le perdonara por su pecado. Porque se dio cuenta que todo esto le estaba pasando por su pecado. Entonces, nosotros vemos esto como una narración, es algo de la historia, pero que algo que puede pasar en nuestra propia vida, que si nosotros estamos alejados de Dios, que cometemos un error, podemos volver al Señor y Él nos va a aceptar si volvemos, y su corazón estaba realmente dolido por lo que había pasado, por todas las consecuencias que se dio cuenta que habían pasado, una cadena de cosas malas que habían pasado por el pecado que había cometido. Entonces él cae en arrepentimiento. Este acontecimiento puede repetirse como un modelo para nosotros decir, si en algún momento estamos en esta situación, podemos repetirlo. Aquí termina el libro de los Hechos. Voy a mandar un libro de los Hechos, también como mandé que fue Gálatas, para que lo puedan leer en dos partes, ¿verdad? En dos partes, y luego vamos a tratar de leer otro evangelio también. Pero quiero avanzar un poquito. ¿Aguantamos? ¿Estamos bien? A ver, ejercicios de manos. Manos arriba, ejercicios de manos, ejercicios de espalda. Hay que hacer esto aquí, la mano aquí, para un lado, para otro. Eso es, estamos bien. Ya descansamos, ¿verdad? Descansamos un poco y vamos con los evangelios. No se me espanten, ya ves, falta poquito para el final. Voy a adelantar porque el siguiente clase es larga, porque la unidad 5 de los evangelios es bastante larga y tenemos que avanzar un poquitito. Creo que ya puedo ver un poquito, es que deje ver esto. Dice, los evangelios parecen a primera vista de fácil interpretación. Los vemos, los evangelios, eso me los he hecho en un ratito. Sobre todo el de Marcos, ¿no? 16 capitulitos que leo en una sola sentada, está fácil. Sin embargo, nos dice el manual, no es tan fácil como parece. Los 4 evangelios forman un género literario único, subrayada la palabra única en su manual. No hay otro género literario en la historia de la humanidad como los llamados evangelios. Fue un género especial para el cual hay pocas analogías reales con la cual lo podamos comparar. Los otros libros de la Biblia son géneros que sí están, libros poéticos, libros históricos, libros epístolas, siempre en la historia de la humanidad ha habido estos, pero evangelios son únicos. Los 4 evangelios
son únicos. Y empezamos con sus características. Aquí quiero llegar hasta un dibujito que está ahí abajo, a ver si llego con el tiempo que me quede, parece que sí. Si me ayudas a leer a lo mejor vamos más rápido. Los dos párrafos juntos. No son libros hechos por Jesús, sino libros acerca de Jesús, que al mismo tiempo contienen una colección de sus enseñanzas. El hecho que los evangelios no fueron escritos por Jesús, sino acerca de él, es parte de su genialidad, no su debilidad. Hay 4 evangelios. ¿Cómo ocurrió eso y por qué? El hecho de que sean 4 es parte de su genialidad. Hablan diferentes comunidades cristianas que necesitaban un libro acerca de Jesús. Y vamos a ver las diferentes comunidades cristianas. Como les dije, había diferentes comunidades cristianas. Ok. Había diferentes comunidades cristianas y cada una de ellas tenía diferentes necesidades. Es más, también hay diferentes fuentes. Hay la fuente Q, así lo llaman los historiadores de los libros, que se cree que era una fuente en común, que era posiblemente la mamá de Jesús, María, la bienaventurada María, y la fuente que también era la familia de José. Eran esas 2 fuentes. También estaban las fuentes de las mujeres que habían estado cerca de Jesús. Posiblemente esa es la fuente de Marcos. Pero hay una fuente muy interesante que es la fuente de quien vivió con Jesús y estuvo recordando y analizando todo para llegar al final a escribir su evangelio. Nos estamos refiriendo a San Juan y sus epístolas. Y cada uno tenía su fuente. Vamos a ver las fuentes. Por ejemplo, Mateo escribió para la comunidad judía. Por eso tantas referencias del Antiguo Testamento en el libro. Y Marcos, vean, permíteme nomás una nota ahí. Por ejemplo, encontramos que el título que le da Mateo es el reino de los cielos. ¿Se han dado cuenta que dice el reino de los cielos? Porque los judíos, y es una costumbre que debemos respetar mucho, no mencionan el nombre de Dios. Ellos lo mencionan como el Señor, el Adonai, y no mencionaban el nombre de Dios. Por eso Mateo era escrito a los judíos y habla del reino de los cielos. Seguimos, perdón, Esther. Marcos escribió para los romanos. Por eso tanta acción en el libro. Jesús prácticamente no duerme ni descansa en dicho evangelio. Marcos es un evangelio rapidísimo, 16 capítulos. Él va corriendo casi, no hace muchas paradas. Es un evangelio totalmente rapidísimo. El evangelio de Marcos es muy interesante porque el concepto de Marcos dice que fue escrito para los romanos. Y recuerdan ustedes que Pablo, ¿cuál era su propósito en la vida? Llegar a Roma. Ese era su propósito de Roma, de llegar a Roma, de Pablo. Y fíjense nada más qué cosas. El Marcos que está aquí es el mismo Juan Marcos que acompañó a Pablo en su primer viaje y que luego abandona, y luego Pablo en alguna de sus cartas dice que le es valioso, ¿verdad? Este Juan Marcos posiblemente sea el mismo que en el Evangelio de Marcos es el joven rico, porque había mujeres de dinero que apoyaban el ministerio de Jesús. Y su mamá era una mujer pudiente, ¿verdad? De Chipre, junto con Bernabé, posiblemente Bernabé pariente, y el primer viaje misionero se hace a Chipre. Y este es el joven que Jesús llega y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener la salvación, la vida eterna? Y dice, pues cumple los mandamientos, ya los he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? Y le dice, deja todo y sígueme. Y el joven se entristeció y no lo siguió. Tenía muchos bienes. Porque tenía muchos bienes. Y dice, y Jesús mirándole, le amó. Y tiene después esta historia de escribir un evangelio y narrar esta historia, ¿no? Entonces ahí tenemos. Seguimos, por favor, mi amor. Lucas escribió para los griegos. Por eso tanta precisión, fechas, etc.
bien organizado como para satisfacer a los curiosos y filósofos griegos. Hasta ahí, fíjense bien. Lucas escribió para los griegos que tenían esta forma de pensar, tanto los judíos griegos como los griegos, es decir, era una cultura, escribió para la gente que tenía una cultura, una educación. El lenguaje que tenemos de los evangelios, cada uno tiene lenguajes diferentes, ¿verdad? Se ve que se están escritos en lenguajes diferentes. Seguimos adelante. Por último, Juan. Juan escribió para comenzar Juan escribió para comenzar a contrastar a los gnósticos, demostrando al siguiente hoja la preexistencia de Cristo y aclarando que Jesús es el Cordero de Dios. Gnósticos, corriente filosófica religiosa que sostiene que por el conocimiento y por encima de la fe y la gracia de Dios, es suficiente para llegar al cielo. Dicen que el ser humano puede salvarse a sí mismo sin necesidad de Cristo o de la gracia de Dios. Muy bien. Había ya cuando Juan había conocido a Jesús, habían pasado muchos años, Juan ya estaba más anciano, él estaba esperando ya el fin de sus tiempos, pero en la iglesia empieza a haber unas corrientes filosóficas que niegan la divinidad de Cristo. Entonces, por eso es un evangelio totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, desde el primer capítulo 1 de Juan es muy especial. ¿Cómo empieza Juan 1:1? Fíjense ustedes bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto es lo que él resume. Este es un resumen teológico maravilloso que solamente los años y la experiencia puede dar. Mientras, ¿cómo empieza el evangelio de alguien como Marcos, que era un joven que quería todo rápido? Y es solo un solo versículo, Marcos, ¿no? Marcos 1 dice, el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿A quién estaba escribiendo según lo que acabamos de leer? Marcos, pues está escribiendo a los romanos. Ese sí podía decirle Hijo de Dios. Sin embargo, Mateo, no. Mateo empieza su evangelio contando las genealogías de Jesús de acuerdo a lo que trabajaba con los judíos, que ya para ellos era importante las genealogías. Por eso tenemos abajo este último, dice, otra forma de ilustrar y comprender la idea de los 4 evangelios es tomando un ejemplo de una mansión, una casa, ¿verdad? Donde 4 personas están viendo 4 distintas, tienen 4 visiones distintas. Es decir, ese es el evangelio. Tenemos ahí en su manual unos monitos, el monito 1, el monito 2 y el monito 3. Cada uno tiene una visión distinta y vamos a ver las visiones. Voy a traducir del paraguayo al español porque aquí usa frases paraguayas. Dice, la primera persona, la que está arriba en el dibujito, dice, wow, qué lindo el portal o la puerta de la entrada de la casa, ¿verdad? Dice, lo que yo alcanzo a ver. Él está viendo y dice quincho. El quincho es la forma que tiene la casa, ese portal que se ve de frente, ¿verdad? Este monito, aunque está arriba, está viendo simplemente la forma de la casa y dice, ese porche o portal, esa entrada está muy bonito. Qué bonito está esa portada de ahí. Esa es una verdad, está diciendo una verdad. La segunda persona contesta, no veo ninguna entrada, pero veo una piscina enorme y está espectacular. Ella está al lado de la casa, en el jardín de al lado, y le está viendo una piscina. Las dos cosas son realidad, ¿verdad? Las dos cosas son verdad, pero están viendo diferentes aspectos. La tercera persona dice,
no está viendo ni la entrada, ¿verdad? Ni la piscina. Pero está viendo la cochera. Dice, 4 autos en la cochera, ¿no? Esta casa tiene cochera para 4 autos. Él está del otro lado del jardín, donde está la cochera, donde guardan los coches. Está viendo otra cosa diferente. Y la cuarta persona, no veo lo que ustedes están viendo, pero el jardín de la casa, posiblemente está el jardín de atrás de la casa, está hermoso. Ahora sí, ayúdame con este parrafito después de la bolita. De la misma forma, los 4 evangelios son 4 formas distintas de ver la misma cosa, pero desde diferentes ángulos y perspectivas. Excelente. El evangelio no se contradicen entre sí. Lo que entendemos es que tienen 4 formas de ver las cosas. Déjame ver, ya nos falta este pedacito. Los 2 maneras de ver. Hay una manera, un pensamiento horizontal de ver los evangelios. Horizontal es así, como vemos las cosas. Adelante así, horizontal. Y hay una manera de arriba para abajo de ver las cosas. Vamos a ver estos 2. Ayúdenme con la lectura. El pensamiento horizontal. Al estudiar un fragmento en cualquier evangelio, hay que estar consciente de los paralelos de los otros evangelios. Ejemplo, narración de la alimentación de los 5,000. Mateo 14 del 13 al 21, Marcos 6 del 30 al 44, Lucas 9 del 10 al 17 y Juan 6 del 1 al 15. Bien, la alimentación de los 5,000 es una narración que está en los 4 evangelios y las podemos poner paralelamente, una junto a otra, en manera horizontal, y nos van a dar diferentes aspectos porque cada uno va a ver la entrada de la casa, la alberca de la casa, los coches de la casa, o a ver el patio de atrás de la casa. Entonces, no quiere decir que sean cosas diferentes. En esos pasajes los podemos revisar y cada uno de estos pasajes nos van a dar diferentes visiones en manera horizontal. Pero ahora también tenemos el otro elemento. El pensamiento vertical. Significa que cuando se lee o se estudia una narración o una enseñanza de los evangelios, se está consciente de los fondos históricos de Jesús y del evangelio. Vamos a Mateo 1, 20 del 1 al 16. Ayúdame, Esther, con este pasaje por último y con eso ya. Y luego en la siguiente clase vamos a entrar qué es el fondo histórico. Ahorita nomás vamos a disfrutar este pasaje para irnos así a gusto, a dormir leyendo y lo tengo. Okay. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, agarra la otra. Vamos a cambiar de Biblia porque tenemos las letras rojas, no las vemos. Eso tiene letra más chiquita, pero mejor. 20. ¿Lo ves mejor en el celular? 20. Sí, está bien. Capítulo. Vean ustedes cómo en este sentido lo vertical es algo que se incrusta en una historia, ¿verdad? Que no está en todas las historias, que está ahí en esa historia y nos da un fondo histórico que nos lleva a la historia y lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a leer esta narración, esta historia. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ok, entonces cuando leemos una historia como esta, tenemos que darnos cuenta algo muy importante, que está la historia que cuenta Jesús, que es la historia de Jesús que él está contando, y el evangelista o el escritor del evangelio que está contando la historia de Jesús. Son dos aspectos que tienen que ver con el fondo histórico. Los dos lo cuentan, pero Jesús lo cuenta desde el judaísmo. Está hablando con judíos que entienden las costumbres y formas que se trabajan en la vida cotidiana del judaísmo, y el escritor lo está escribiendo para un público, ¿verdad?, que está ahí, y detrás de todo eso está el Espíritu Santo que está dejando testimonio de la palabra viva y eficaz que va a transformar la vida de muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. La palabra misma de Dios que dará pie a dejar este testimonio en nuestras vidas que va a ser transformador en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ponemos rayita ahí después en el dibujito, nos vamos a acordar bien de la página 16 que tiene este dibujito, para hablar el próximo sábado, primeramente Dios, sobre los fondos históricos. ¿Ok? Hasta aquí dejamos nuestra clase el día de hoy, pero sin antes lo de siempre. Tenemos comentarios, déjenme, por ahí perdimos a alguien en el camino, pero luego me ayudas, pastor, a identificar a todos nuestros alumnos y alumnas que estén involucrados para ponerles su asistencia. Entonces, déjenme.